A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, nuestro buen amigo el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República, conocido jurista, a quien siempre molestamos para entender algunos temas de actualidad. Que un saludo al doctor Martín Belaúnde, muy amable. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, amigo José Hernández. Comencemos un poco por la realidad internacional y para justamente traerla al contexto nacional. Hace unos días nosotros conversábamos, antes de coordinar esta entrevista, que en Europa se presentó hace unos días, específicamente en España y en Portugal, un apagón de proporciones, y lo que nuevamente puso en cuestión la seguridad energética. Felizmente se superó. La pregunta la traigo al Perú. En el Perú, y usted conoce el tema, ¿estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones en nuestro país, doctor Martín Belaúnde? Fíjese usted, mi querido José, yo no conozco en su aspecto interno los detalles de la producción, de la generación y de la distribución eléctrica. Tuvimos hace muchos años, en la época, creo que comenzó al final del segundo gobierno de la UNDE, en la época del primer gobierno de Alan García, y eso se prolongó hasta inicios del gobierno del señor Fujimori, en la década 90, tuvimos apagones constantes, y eso obligaba a que todo el mundo, o todas las empresas, tuvieran grupos electrógenos para suplir esa situación. Yo espero, no conozco la situación interna, pero yo espero en el Ministerio de Energía y Minas, que en todas las empresas estatales de energía eléctrica, que también en la Dirección General de Electricidad, en todos los organismos públicos y privados que están relacionados con la generación, la distribución y el mantenimiento del servicio eléctrico, hayan tomado todas las precauciones posibles para que en el Perú no vuelva a suceder este fenómeno de apagones que tuvimos hace 30 años y que desgraciadamente se volvió a dar por razones técnicas o casuales, o el tiempo, lo que fuere, se volvió a dar en Portugal y en España, y me parece que en ciertas partes de Francia, donde hubo un apagón general que duró algunas horas y quizás cerca de un día. Esta es una situación, si se presentara en el Perú, comprometería la seguridad interna, no solo la seguridad ciudadana, sino la seguridad interna e incluso la seguridad externa del Perú, la soberanía del Perú. Nuestra patria, el Perú, no debe ser víctima de ningún apagón, y es obligación del gobierno, desde el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electricidad, y todas las empresas privadas y públicas que generan electricidad, de tomar coordinadamente las medidas que sean necesarias para que no se presente nunca en el Perú un apagón, sea local o general, para que de ninguna manera vuelva a ocurrir el fenómeno de que se estén volando torres y nos privemos de la energía eléctrica. Es una situación muy seria que debe ser enfrentada por el gobierno de manera decidida, y deben tomar todas las medidas preventivas y precauciones necesarias para que el Perú, a lo largo y ancho de su territorio, no sufra ningún apagón local
regional o nacional. Eso es algo que el gobierno debe tenerlo en consideración. Y por consiguiente, en mi calidad de ciudadano, yo invoco a las autoridades, comenzando por la presidenta Dina Boluarte, para que se asegure que ese peligro a la seguridad interna de la seguridad interna del Perú y a la libertad de movimiento de las personas, y también un peligro que pueda atentar contra la vida y la salud de los peruanos, de ninguna manera se produzca en el Perú. Muy bien. Es una obligación del gobierno y yo lo recuerdo en la forma más clara y enérgica posible. Esa es una situación que afortunadamente no se ha presentado, pero que se deben tomar todas las medidas necesarias para que no se presente, porque siempre caben actos terroristas como los que tuvimos décadas pasadas, y siempre caben también quizás fallas técnicas o fallas del ambiente que produzcan este tipo de apagones de carácter local, regional o nacional. Muy bien, doctor. Vayamos a otro tema, ya un poco más ya de contexto político, ¿no? ¿Cómo está mirando la situación política a raíz ya de tenemos un nuevo gabinete que encabeza Eduardo Arana, pero también tenemos una crisis constante, ¿no? Una situación de inestabilidad política, ¿no? Y además la inseguridad ciudadana que día a día aumenta, ¿no? ¿Cómo está observando usted? Y sobre todo estamos en tránsito. Bueno, usted, la situación del Perú es complicada, porque económica y financieramente, en determinados aspectos estamos bien. Estamos bien por las exportaciones que tuvimos el año pasado y que parece que se están repitiendo en el presente año. Las exportaciones en el año pasado alcanzaron la cifra de 74.500 millones de dólares, más o menos, de los que 42.000 millones de dólares correspondían a la minería, pero también tuvimos una extraordinaria cifra de exportación de productos agropecuarios por 12.000 millones de dólares. Entonces estamos pasando en ese sentido por una bonanza económica. El sol, la moneda sol, es una moneda firme, estable y que es considerada una de las monedas más seguras del continente americano. En ciertos países nos comparan con el dólar. Eso es un aspecto que los peruanos a veces no nos damos cuenta, porque exageramos las discordias políticas y exageramos las cosas malas y nos olvidamos de algunas cosas buenas. Y en el aspecto económico financiero y en las exportaciones y en ciertos aspectos productivos de crecimiento del Producto Bruto Interno estamos bien. Hemos visto que en el mes de marzo el Producto Bruto Interno, de acuerdo a la entidad oficial, me parece el INEI, o no sé si el INEI sí, o el IDEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, sí. Estadística e Informática, bien, ha indicado que el Perú ha crecido en el mes de marzo 4.67%. Me parece que dentro de las circunstancias actuales es una tasa no solo interesante, sino muy positiva. El Perú ha crecido el año pasado algo más del 3%. Ojalá podamos superar esa cifra en el año 2025. Ahora, de manera que nuestra situación económica en ese aspecto es positiva, a pesar de que la pobreza el año pasado solo se redujo del 29 al 27%. Ahora, ¿cómo está mirando el panorama político, toda esta inestabilidad? Yo le mencionaba... Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no? Hay efectivamente inestabilidad. El ex primer ministro, el expresidente del Consejo de Ministros. En el Perú se habla del premier y del primer ministro. Nosotros no tenemos ni premier ni primer ministro. Lo que tenemos es un ministro que se llama presidente del Consejo de Ministros, que es el coordinador del gabinete, es el segundo vocero del gobierno y es el hombre que propone a la presidenta de la República quienes deben integrar el gabinete.
ese gabinete actual, que primero fue objeto de un reemplazo parcial por 3 personas, y luego ante lo que parecía ser que iba a ocurrir, que el señor, el actual presidente del Congreso, el señor Ibáñez, ¿cómo se llamaba? Ibáñez, ¿no es cierto? ¿Y usted se refiere a quién, al actual presidente del Congreso? No, al renunciante. Ah, el renunciante Adrián Sen. Perdón, fíjese usted. Claro. Adrián Sen ha renunciado ante la inminencia de ser censurado. Y entonces ha sido reemplazado por un señor Eduardo Arana. Arana. Eduardo Arana. Entonces, nosotros estamos viviendo una situación de mucho conflicto interno político que se traduce en titulares y en ataques constantes en los diversos medios de comunicación. Yo no puedo calificar el gabinete de la señora Boluarte. No conozco a sus integrantes. Se ha hablado mucho que no se debió retirar al ministro de Economía y Finanzas, el señor Salardi, que estaba haciendo aparentemente cosas positivas. Pero sea lo que fuere, ya tenemos otro gabinete, y ese otro, el gabinete actual que preside el señor Arana, en un plazo de 30 días, tiene que presentarse ante el Congreso de la República para pedir la confianza. Y esa confianza le puede ser otorgada o le puede ser denegada. Entonces, en estos momentos, los integrantes del gabinete tienen que estar preparando las líneas principales, las líneas maestras de cómo será la actitud y la conducta del gobierno en lo que le queda de este año. Estamos a mayo. Ya han transcurrido cerca de estamos por completar 5 meses del año 2025 y tenemos escasamente 7 meses del año 2026. Ahora, entonces, la primera obligación de este gobierno es preparar las elecciones generales de manera que se desarrollen en forma ordenada y que sean limpias y honestas y que salgan elegidos los que obtengan los más votos, desde los candidatos al presidente y vicepresidentes, los senadores, que tienen una forma algo más compleja para ser elegidos, porque hay senadores nacionales y también hay senadores regionales, y los congresistas que se eligen a través de distritos. Esas son las elecciones generales que deben ser limpias. Y esas elecciones generales se van a desarrollar en el mes de abril del año 2026. Y sus resultados deben conocerse en el mes de junio del año 2016. Y el 28 de julio del año 2026. Ahora, doctor, la señora Boluarte debe entregar el mando al ciudadano que resulte elegido a presidente de la República. Ahora, en este panorama, en esta situación política, hay un tema, y me gustaría que usted, con la experiencia política que tiene, nos ayude a desarrollarlo, ¿no? El alto nivel de desaprobación que tiene la presidenta, que no puede ya sintonizar con la población. De acuerdo a las últimas encuestas, está frisando solamente con un 2% de aprobación. Entonces, ¿cómo manejar, o sea, un gobierno en esta situación? La presidenta tiene un nivel mínimo de aprobación. Pero las encuestas, por bien hechas que fueren, no deciden quién es el presidente de la República, ni quiénes son los ministros. La presidenta, con sus virtudes y sus defectos, es la primera mandataria de la nación y tiene además un mandato constitucional, de manera que gobierna legítimamente el Perú. Entonces, eso hay que aceptarlo, más allá de cualquier crítica específica que se pueda hacer. Se ha hablado mucho de este viaje al Vaticano. Es un viaje al Vaticano, creo que van a ser de 4 días. Va a estar más tiempo en el avión que en el Vaticano. Considero yo que, dadas las vinculaciones del Papa León XIII y de su nacionalidad peruana, era lógico
que siendo el Perú un país mayoritariamente católico, por un porcentaje muy grande, y además yo diría abrumadoramente cristiano, y tratándose del Papa León XIV, que es el supremo jefe espiritual, sumo pontífice de la religión católica, que engloba más o menos a 1.200 millones de seres, de habitantes, de personas, en el continente americano, en el continente europeo, en el continente africano y en determinadas regiones del continente asiático y también de la Oceanía. Entonces es lógico que vaya la presidenta de la República a transmitirle la adhesión, el cariño, el afecto y el deseo del pueblo peruano de colaborar con la Iglesia Católica en todo aquello que sea necesario desde un punto de vista ético, cristiano, religioso. En ese sentido, la presencia de la presidenta, de la señora Dina Boluarte, creo yo que es positivo. Muy bien, ¿no? Eso sin perjuicio de que el actual gabinete que preside el señor Eduardo Arana esté dedicado fundamentalmente a la preparación de las líneas maestras de su gobierno, que deberá presentar al Congreso cuando pida, de acuerdo a la Constitución, que le otorguen la confianza. Porque si no le otorgan la confianza, tendrá que renunciar y se deberá nombrar otro gabinete. Yo considero que en estos momentos, tomando en cuenta algunos aspectos positivos que ya he descrito, y tomando en cuenta también los aspectos negativos que tiene por lo que está afrontando el Perú, fundamentalmente las déficits y las fallas en seguridad interna que se han visto de manera trágica con los 13 muertos o 13 personas no muertas, asesinadas en la provincia de Patás y en los socavones de algunas empresas mineras auríferas que operan en esa provincia. Hay entonces una situación de emergencia relacionada con los mineros informales, con el REINFO, que es el procedimiento diseñado para que los mineros informales puedan alcanzar la formalidad, y también con el flagelo, con el terrible problema y el terrible daño que está realizando al Perú desde muchísimos alcances. La minería ilegal, que la más importante económicamente es la minería ilegal aurífera, que se manifiesta en la provincia de Patás, se manifiesta en el departamento de Madre de Dios, se manifiesta en el departamento de Puno, sobre todo en las zonas del norte del departamento de Puno, Huepetue, La Nanea, y donde he sido informado por un curso que estoy conduciendo, se están contaminando los ríos que descargan sus aguas en el lago Titicaca. Se estaría contaminando también el lago Titicaca en su parte septentrional, y eso podría conducir a una contaminación más amplia en ese lago, que como sabemos es un lago binacional en el cual el Perú comparte la soberanía con el Estado Plurinacional de Bolivia. De manera que esos son problemas reales. Y tenemos la minería ilegal y la exportación ilegal de oro, que no contribuye en ninguna manera al presupuesto de la República, que no genera tributos y que es una forma de explotación desastrosa para el ambiente en el Perú. Muy bien, doctor. Eso es lo que quiero decirle, señor, mi querido señor José Hernández. Esas deben ser las prioridades del gobierno. Muy bien, doctor Martín Belaúnde. Yo le agradezco. Ciudadano peruano. Yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con nosotros, con RCR. Muy buenas tardes, muy amable. Que tenga buen fin de semana. Buenas tardes, señor José Hernández. Gracias. A la orden siempre.
Gracias. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista de la República, dando un panorama del acontecer político y mostrando su preocupación en la parte final sobre el tema de la minería ilegal. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.